buenos días, señoras y señores. No perdemos más tiempo porque, mire, harto contenido. Se sale, desborda el contenido. Más nutrido que ahí su está como servidor. escondido, pero de repente, ¡pum!, claro, se abre. Tenemos harto contenido el día de hoy. 9:32 de la mañana, como ustedes pueden ver. La gama similar, ¿eso qué quiere decir? Ánimos parecidos. Y le vimos a Meche, a nuestra compañerita también de noticias, que también estaba similar, ¿no? Sí, ¿Qué sí, pasó? sí. ¿Qué pasó, bebé? A ver, color de interior también si coordinamos. No, yo sí tengo solo color tengo. ¿Cuál? Negro. Sí, igual. color izquierdo, sí. Sí, yo igual. Siempre boxer solo negro. Sí. Negro de azul marino, nada más. Sí, color así sobrio. Yo color piel, pero ya por los huecos que tiene, dice. Ya está transparente la tela. Y así está de cebolla blanca, son de Quintana. Son casi igual colores. Aprovechamos para decir a todos los caballeros que por favor cambien sus boxers cada cierto tiempo, porque es desagradable ver un boxer que ya no tenga liga, es el elastiquito, que esté abierta las piernas, colgadito atrás, no. Sí, no. La jefa, yo quito los boxers. Yo no lo veo puesto. Bueno, en todo caso, pequeña recomendación. Pero qué gusto pues saludarlos, conectándose nuevamente acá a su programa favorito, Saboreando la Mañana. Hoy tenemos harto programa, como mostró la Caridad. Harto condumio y cosas muy interesantes. Compañero, Qué gusto saludarlo. Qué gusto saludarlo. A su lado, frente a ustedes. Hoy le decimos que sí, tenemos muchas cosas interesantes. Yo voy a darle el adelanto de lo que tenemos en cuanto a los alimentos, porque le daremos los tips más interesantes e importantes que usted debe conocer al momento de almacenar sus compras en el refrigerador. Qué importante, cómo hacer que se conserven por más tiempo. Así usted va a ahorrar mucho dinero. Así es que manténgase junto a nosotros porque le daremos todos esos consejitos. ¿Dónde guardar esto? ¿Qué va dentro del refrigerador? ¿Qué no va dentro del refrigerador? ¿Cómo deberíamos poner la temperatura del refrigerador? Hoy los refrigeradores modernos ya se regulan solos, ¿no es cierto? Claro. La temperatura, y eso es bastante bueno porque tienen sensores, los modernos. Hasta para las vacaciones. ¿Cómo está la temperatura afuera? Dice el refrigerador. Achachá, y cierren la puerta. Pero no, por ejemplo, en la mañana de hoy el refrigerador se podía apagar solo y decir a Chacha y cierren la puerta, ¿no? Es lo máximo ahora, sí, de verdad. Hay que decir que eso sí ayuda muchísimo. Todos estos modernos, cuando se queda abierta la puerta, empieza a pitar a los cuantos segundos. De verdad que eso es bastante positivo, pero lo que dice el gordito, no sabemos muchas veces, las frutas hay que dejarlas en la refri, no hay que dejarlas en la refri, depende qué fruta, los huevos tienen que estar en la refri, no tienen que estar en la refri. Vamos a conocer cuáles son esos alimentos que deben estar en la refrigeradora y otros que no, para que por supuesto tengan una mejor conservación. No hemos dicho nada, jefa, pero es que no hemos dicho nada. Dígalo rápido, ¿qué más? Vamos a tener endometriosis, hablaremos de ese dolor que muchas veces o no conocemos qué es lo que nos está pasando a las mujeres o simplemente nos quedamos calladitas porque la verdad, ¿qué será? Sabe? ¿Qué es la endometriosis? Vamos a conocer todo lo que sucede. Además tenemos consulta. Tox, ahí también digamos, ¿tienes tox o solo es una manía? Conozca la diferencia, cuál es uno, para que usted diga si lo tengo o lo mío es una manía, o puede ser un tox obsesivo compulsivo, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Esto y mucho más, ya mandé a corte. Sí, bueno, ya mandé a corte, vamos a corte. Los premios le contamos más adelante, pauta comercial. Nosotros ya regresamos con más, 9:35 de la mañana. Usted no se mueva, que esto recién empieza. Tosferina también va a ver. Sí. ¿Sabe qué mejor? Mañana nos vemos. Eso ya, hasta mañana. Ya venimos, no se vaya, hay mucho para ustedes, amigos. Bueno, es difícil acomodarme aquí, jefa, y peor venir corriendo y acomodarme. Pero bueno, aquí está. Listos para Salud Femenina, este segmento que la verdad les gusta muchísimo. Queremos darle bienvenida al doctor Iván Ortega, ginecólogo, nos acompaña el día de hoy para hablar de la endometriosis. Doctor, en pocos segundos hablaremos, pero es importante ver cuál es el porcentaje de mujeres que tiene endometriosis o que se conoce que podría tener endometriosis. Veamos la nota y después regresamos a compensarlo. Y si usted tiene alguna pregunta desde ya, nuestro WhatsApp está abierto. La endometriosis es una enfermedad ginecológica que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva en Ecuador. Se estima que entre el 3 y el 10% de las mujeres en edad fértil padecen esta condición, que puede causar dolor intenso y problemas de fertilidad.
En mujeres con dificultades para concebir, la prevalencia de la endometriosis puede llegar hasta el 25-35%. Además, entre el 30 y el 50% de las mujeres con endometriosis experimentan problemas de fertilidad. A pesar de su alta prevalencia, muchas mujeres enfrentan largos periodos sin diagnóstico debido a la falta de información y a la normalización del dolor menstrual. En Ecuador, el 45.5% de las personas afectadas comienzan a experimentar síntomas desde su primera menstruación, pero el diagnóstico se retrasa en promedio 10 años. Es fundamental sensibilizar sobre esta enfermedad y promover la educación para facilitar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. La endometriosis no solo afecta la salud física, sino también el bienestar emocional y la calidad de vida de las mujeres que la padecen. Informó María Augusta Rubio. Wow, en realidad es bastante alto el porcentaje. Doc, ¿cómo está? Bienvenido. Primero creo que es importante iniciar explicándonos bien qué es la endometriosis, qué pasa con nuestro endometrio cuando estamos atravesando por este proceso por el que pasamos todas las mujeres de menstruación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, la endometriosis es una enfermedad donde el endometrio, el útero tiene 3 capas. La capa interna, por la que menstruas, es endometrio, la capa más fuerte es la muscular y la de más afuera es una serosa. La de adentro, que es el endometrio, que también se puede ver aquí en pantalla, que es esta, justo estoy yo ahí. En esta parte de aquí, esto es lo normal que debería salir afuera y debería obviamente expulsarse en la menstruación. En la menstruación. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? En algún momento que no se sabe la causa, este endometrio que debe salir en la menstruación empieza a salir en otras partes. Por ejemplo, en las trompas, empieza a salir en los ovarios, se hacen unos quistes de chocolate que se llama y se hacen a veces muy grandes y generan también unas adherencias completas. Tal es el caso que la endometriosis puede llegar a invadir órganos muy lejanos como el cerebro, se ha encontrado en fosas nasales, así que es muy importante esto. Perfecto, entonces ahora que ya conocemos qué es la endometriosis, Doc, obviamente esto puede, me imagino, dar a partir de que una mujer empieza a menstruar, pero ¿qué me puede dar una alerta de que podría tener endometriosis? Porque sí, como veíamos en la nota, por lo general estamos tal vez acostumbradas a estos cólicos menstruales. ¿Hasta qué punto estos cólicos son parte del el periodo? Y claro, este pequeño dolor que sentimos un poco en las caderas, depende la mujer, cuando ya podría ser una endometriosis. Topaste un tema muy importante. Los cólicos menstruales son normales, no son normales, pero son comunes. Prácticamente el cólico se da porque el útero hace esto, se contrae. Pero cuando hay endometriosis, el dolor se exacerba. Entonces, toda paciente que nos está viendo y que es un cólico incapacitante, que no te deja estudiar, que no te deja trabajar, que no te deja vivir en paz, ese que te manda a la cama, ve con tu médico, probablemente tengas endometriosis. ¿Y es fácil detectarlo para el especialista, que es un eco intravaginal? ¿Con esto se puede detectar o qué se necesita, qué examen se necesita para saber si tengo endometriosis? Realmente es clínico, porque el diagnóstico definitivo es la paroscopía, o sea, entrar y ver la cavidad. Pero nosotros los médicos nos basamos en las 4 Ds de dedos. La primera, dolor pélvico constante. Te duele del pupo para abajo constantemente por lo menos más de 6 meses. La segunda, dolor que se llama dispareunia, dolor durante la relación íntima, la relación sexual. Tercera, dismenorrea, dolor durante la menstruación, pero un dolor incapacitante. Y la cuarta D es dificultad para quedarse embarazada. Una de las principales causas para no poder quedarte embarazada es que tengas endometriosis porque daña las trompas. O sea, estos serían los signos de alerta. Si a mí me pasa algo de lo que usted está mencionando en este momento, lo primero que tengo que hacer es asistir a donde el especialista, porque claro, es súper sencillo ir a la farmacia, estas pastillitas que nos las venden con toda la apertura, uno va, pide una caja, listo, y las está consumiendo durante todo este proceso, hace que, por supuesto, el dolor se disminuya. Pero le tapa, pero lamentablemente la endometriosis aumenta hasta que llega un punto que se pega todo. Inclusive para los cirujanos, al momento que entramos y hacemos la cirugía, que hacemos tratar de hacer una cirugía, por ejemplo, un endometrioma, ¿cuándo se hace la cirugía? Y esto es importante. Si no te pasa con el tratamiento habitual, que son anticonceptivos hormonales, es la primera lista en el tratamiento, el siguiente paso es entrar a ver qué es lo que está pasando. O sea, el eco intravaginal en este caso no funciona de nada. No, el eco únicamente serviría para poder ver en los ovarios que tengas un quiste que digo de chocolate que es lleno de endometrio, la única manera, pero de ahí la ecografía salen normales.
justamente el viernes anterior estaba viendo una paciente que tenía su útero, todo perfecto, sus ovarios bien, pero ella sufre de endometriosis. La manera más correcta sería entrar con una laparoscopía, pero no es indicativo, no es que, a ver, de ley tienes endometriosis, te vamos a operar, no. Se da primero un tratamiento al ojo, decimos, empírico, que es con anticonceptivos. Si le va bien con los anticonceptivos, seguimos. Pero recordemos que la endometriosis no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura. Doc, tenemos aquí una pregunta de una amiga televidente y dice: buenos días, doctor, tengo 52 años, tengo un pólipo y hiperplasia endometrial. ¿Necesito sacarme el útero o solo un legrado? ¿Qué me aconseja usted? A ver, un pólipo significa un tumor benigno y hiperplasia endometrial significa que ese endometrio que estábamos hablando crece mucho. Depende del tipo de hiperplasia, deberíamos saber. Si es que es una hiperplasia con atipia, que significa que los núcleos de las células están alterados, ese tiene un 29% de hacerse cáncer. En ese caso está indicado una histerectomía. Pero si no tiene atipia, se puede hacer un legrado, como ella dice, o una histeroscopía, que es como una visión. Entramos con un tubito para ver adentro la cavidad, se retira todo y se quedó. Ahora, Doc, usted dice que no se cura la endometriosis. Entonces, ¿cómo sería? Entro al proceso, me limpia y después puedo volver a... Exactamente, puede volver a aparecer. ¿Y hay algún tratamiento? Sí, o sea, por ejemplo, entramos a la laparoscopía, retiramos estos quistes de endometriosis o quemamos las lesiones, pero luego es importante que las pacientes continúen con hormonas. Muchas veces las pacientes dicen, no, es que a mí no me gustan las hormonas, se dejan pasar, claro, después de 2 años vienen otra vez terrible, a veces peor, y otra vez toca operar. Tengo una paciente que va con su quinta cirugía, y es porque realmente dejaron avanzar tanto el proceso que ya se pega todo y lamentablemente no se puede, o sea, podemos tratarlo, pero curarlo no. Wow, o sea, sí, en realidad hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Ahora, después de una cirugía, continúo tomando los anticonceptivos, pero ya sería de por vida. Claro, hasta que sean mamás. Es importantísimo y que busquen embarazos más rápidos. O sea, tampoco puedo decirle, córrete a embarazarte. Claro. Pero obviamente una paciente que tiene endometriosis sabemos la afectación que tiene en la fertilidad. Entonces nosotros le decimos, no se demoren tanto hasta ser mamás. Y mira, a veces el embarazo es la cura. A veces quedan embarazadas y después de que tuvieron un hijo, generalmente ya no vuelve, generalmente. No siempre es así. Ahora, Doc, algo que pueda hacer que se desarrolle más si tengo endometriosis, no sé, no realizar ejercicio, tener una vida sedentaria, la alimentación influye o no influye, eso simplemente ya es lo que pasa dentro del cuerpo y nada externo podría... perjudicar o ayudar. Básicamente el ejercicio ayudaría, por ejemplo, para el tema del dolor, pero no para el tema del tratamiento en sí. O sea, el ejercicio siempre importa, pero lamentablemente la endometriosis hay que tratarla hormonalmente, hay que tratarla a veces quirúrgicamente, si no, no hay cura. ¿Y es genético? No se trata. Sí, lamentablemente, bueno, no se sabe la causa, a veces puede ser multifactorial, que se llama, que puede ser ambientales, puede ser riesgos familiares. Es muy conocido que hay familias enteras que sufren de endometriosis, o a veces una paciente de la nada le apareció, eso significa alteración genética, que de la nada te aparece. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de una amiga televidente y dice: buenos días, tengo una duda, me estoy cuidando con inyecciones, pero desde hace 2 meses me está dando cólico, pero este mes al menstruar me salió la sangre de un color muy café y poco podría decirse. ¿Qué podría tener? ¿Podría tener endometriosis? La endometriosis, ver, si es que solo vas 2 meses con dolor y te dio a partir de que estás utilizando las inyecciones, puede ser por el cambio de anticonceptivo. Habría que esperar un poco, porque más bien con los anticonceptivos debería pasar el dolor. Si con los anticonceptivos sigue doliendo, podría ser. Es importante también, algo más de la pregunta que nos decía era... decía poco sangrado. Ya, lo del sangrado achocolatado. No se preocupen nadie que nos esté viendo que esté usando el parche, que tenga el implante, que tenga el anillo, que esté usando pastillas anticonceptivas. El sangrado oscuro, conocido como spotting, es achocolatado, es parte del uso de los anticonceptivos. Sería normal. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo nuestra amiga televidente debería esperar ya tal vez con estos dolores para tomar alerta al asunto? 3 meses. 3 meses. Pasados los 3 meses ya tendríamos que valorar. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de una amiga televidente y dice: buenos días, tengo útero didelfo. Sí. Sí, ya. ¿Puede esto causarme mucho dolor en la menstruación? El útero didelfo, este es un útero que parece una pera, normalmente es una perita bonita. El didelfo significa que parece como corazón, que chévere, o sea, es acorazonado, pero no significa que porque es acorazonado sea algo bueno.
un útero de Videlfo podría generarte cólicos menstruales. Muy bien, entonces nos quedó bastante claro. Hablamos el día de hoy sobre la endometriosis. Muchísimas gracias al doctor Iván Ortega Garrido, ginecólogo, por habernos acompañado el día de hoy. Importantísimo todo lo que nos dijo el doctor. Muchas veces nos tomamos estas pastillas y atenuamos, por supuesto, estos dolores, pero no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. El doc nos decía lo importante que es asistir donde un especialista para hacer este chequeo y saber que todo funciona bien. Muchísimas gracias, doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Esto fue Salud Femenina. ¿A que no sabías? ¿A que no sabías? Y este segmento lo estábamos esperando todos porque necesitamos saber trucos, consejos, lo que necesitamos nosotros conocer para el almacenamiento de nuestros alimentos y, por supuesto, esto nos va a ayudar a ahorrar mucho dinero. Y para eso recibimos a nuestro invitado, Manuel Jaramillo. Él es máster en tecnología y manejo de alimentos. Bienvenido y gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Necesitamos conocer algunos, bueno, todo lo que nos pueda enseñar, por favor, bienvenido, sobre, primero, ¿dónde deberíamos ir almacenando nosotros nuestros alimentos? ¿Cuáles sí deberían ir en el refrigerador? ¿Cuáles no deberían en el refrigerador? ¿Y en qué zona es el lugar más adecuado para irlos organizando? Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo cordial de parte de Universidad Uniandes. Estamos aquí para servirles. Bueno, vamos a entrar en materia, si le parece bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, al hablar del refrigerador, nosotros hablamos de una cámara netamente fría, lo cual nos ayuda a mantener los alimentos en temperatura. Generalmente nosotros hablamos de lo que es, valga la redundancia, en general, una temperatura estándar entre 4 y 5 grados. Correcto. Cuando nosotros hablamos de 4 y 5 grados, estamos hablando más o menos como una temperatura del páramo en donde que los alimentos no tienden a dañarse. Pero, ¿cuál es la particularidad del refrigerador? Tiene zonas calientes y zonas frías. Entonces, ¿cuál es esta particularidad al hablar de las zonas calientes, las zonas frías? Es en donde nosotros vamos a ubicar los alimentos. Correcto. Mientras está más cerca al congelador, es más frío. Mientras está más lejos del congelador, es mucho más calientito. Correcto, excelente entonces. Perfecto. Vamos a abrir entonces ahora y vamos a ir viendo y determinando cuáles serían las zonas más frías entonces de nuestro refrigerador. Perfecto, entonces nosotros cuando hablamos directamente del refrigerador, en las zonas frías son las partes que están en esta parte. Si se ve ahí al fondo está la turbina en donde que va a entrar directamente el aire frío. Va a circular por la cámara y va a ir hacia abajo. Es por esa razón que siempre lo que tiene que ver con lo que son las carnes, los lácteos, tiene que estar en la parte alta, en contacto con la mayor cantidad de frío, porque las carnes son las que más tienden a dañarse. Entonces es fundamental, siempre que estén en la parte alta, generalmente se pone aquí las carnes y en la parte media se pone todo lo que tiene que ver con los vegetales duros y frutas. Correcto. Sí. Nosotros en el refrigerador, Manuel, vemos que tenemos estos cajones en la parte baja que a veces tienen este control, digamos, de aireación, ¿no es cierto? Ajá, estos controles de humedad. ¿Qué deberíamos nosotros guardar en estos cajones que están en la parte baja? Aquí en estos contenedores bajos, lo que se hace es colocar directamente lo que es los tubérculos. Se coloca también, pueden ser los repollos, las coles, las lechugas, pero en la parte alta aquí nosotros vamos a colocar las hortalizas, por ejemplo. Entonces ponemos las acelgas, ponemos las espinacas, ponemos los brócolis, todo lo que tiene que ver con flores. Mientras que en la parte más alta, en esta zona de acá, nosotros aquí vamos a colocar las frutas que necesitan refrigeración. Digamos que estamos en la costa, los bananos se maduran demasiado rápido, es aconsejable colocarle ahí. Correcto, vamos a cerrar esto un momentito para seguir conversando porque hay cosas importantísimas que debemos conocer nosotros, ¿no es cierto? Ejemplo número 1, o más bien dicho, interrogante o inquietud número 1. Cometemos muchos errores nosotros cuando almacenamos cosas en el refrigerador. 1, quemadura por frío. ¿Cómo podemos nosotros proteger? Porque guardamos algo en el refrigerador, luego sacamos y tenemos una capa, una costra de quemadura en cárnicos, quizá guardamos un postre y tenemos una costra horrible por quemadura por frío. ¿Cómo deberíamos nosotros conservar y proteger nuestros alimentos? Es importante siempre el utilizar el papel film, que es este papel plástico con fundita, o
una funda, netamente una funda, pero no tiene que ser, digamos, la funda en la que trajimos las compras, sino compramos un rollo de fundas que vamos a ir utilizando, vamos a meter los vegetales. Por ejemplo, por exposición se produce Justo esta clase de aquí quemadura. Exactamente. Qué bueno que tengamos este ejemplo. Sí, se ve así transparentoso. Puede ser por el tiempo de exposición o puede ser porque simplemente no estaba cubierto. Y también, lógicamente, si le pusimos en la parte alta del refrigerador, se nos va a quemar de la noche para la mañana. Entonces, eso genera que esto haya un daño, obviamente, celular, el alimento ya no es apto para el consumo, pero también la parte fundamental es que cuando entran cristales de hielo, se rompe estructuralmente la lechuga en este caso y las vitaminas se desnaturalizan, se pierden. Entonces ya no tiene el aporte nutricional que nosotros quisiéramos. Excelente. Hay los famosos contenedores, esos que tienen varios nombres, ¿no es cierto? Esos contenedores plásticos, contenedores de cristal, exactamente. ¿Y cuáles serían las recomendaciones de estas queseras? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles son los más aptos? ¿Y qué deberíamos nosotros guardar en ellos para que se conserven mejor los alimentos? Perfecto. Los contenedores son de una gran ayuda. ¿Por qué razón? A partir del COVID todos creo que normalizamos el lavado de las frutas, correcto, de los vegetales. Entonces es fundamental que nosotros lavemos, sequemos bien la fruta o el vegetal y les vayamos colocando en los contenedores y se va colocando dentro del refrigerador. Genial. Entonces eso ayuda primero a que la refrigeradora esté más organizada. Si se riega algo, que no se vaya a manchar en sí la bandeja del refrigerador, haya una contaminación cruzada entre los alimentos, digamos se me regó un poco de crema de leche y por ahí estaba algún vegetal o comenzó a gotear hacia las bandejas de abajo, eso va a generar una contaminación. Pero en el caso de que yo no pueda tener un contenedor, tranquilamente una funda transparente me ayuda para ver inclusive cómo está el estado del alimento. Hay alimentos que no tienen que estar mucho tiempo en los contenedores o en las fundas, porque respiran y como son vegetales, estos vegetales que respiran nos van a dar mucha condensación y comienzan a dañarse, a pudrirse. Ahora estábamos hablando, los refrigeradores modernos tienen estos sistemas que detectan la temperatura exterior, que nos pueden dar ajustarse automáticamente a una temperatura interior también, pero la gran mayoría de hogares tienen un refrigerador más o menos, digamos, de este estilo, ¿no es cierto? Y es un poco complejo el ajuste de la temperatura. ¿Cuál sería su recomendación, Manuel, para hacer esto? Porque obviamente un refrigerador lleno a un refrigerador que está a medias, por ejemplo, a fin de mes o a fin de la quincena, no debe estar a la misma temperatura, vamos a consumir energía innecesariamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Cuál sería el consejo? Vamos a estar gastando energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Cuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Siempre es importante, cuando nosotros trabajamos o en la casa tenemos las refrigeradoras, lo ideal es siempre ponerle en la temperatura media. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ahí se va a distribuir mejor el frío. Ahora, si el refrigerador está vacío, hay que bajarle, lógicamente, el termostato, pero generalmente entre 4 y 5 es la graduación ideal para que en realidad la refrigeradora funcione. Correcto. Ahora, existen lugares, como decía hace un ratito, en donde que vamos a ir colocando, por ejemplo, esta que es muy susceptible, la lechuga o cualquier... Sensible, exacto. ¿No? Tiene que ir directamente aquí abajo, junto con las zanahorias. Que además está más protegida por ese cajón, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces no se va a aplastar, no se va a lastimar. Los tomates, por ejemplo, tienen la particularidad de ser muy, muy suavecitos. Si yo le voy a colocar, podría colocarle en esta parte media. Y es importante, es fundamental también tener en cuenta que, lógico, existen alimentos, como en el caso del aguacate, que no transpiran, y como no transpiran, pueden ir juntos. Correcto. Ahora, la condicionante es importante de que nosotros, cuando vayamos a tener este tipo de cosas, por ejemplo, cebollas, estas no es tan recomendable colocarles en bolsa, ¿sí? Porque primero, a veces, cuando recién las compramos, tienen esta cascarita. Correcto. ¿Se debería remover esa cascarita o no antes del almacenamiento, Omar? Se debería remover siempre y cuando esté sucia. Correcto. Si no, es preferible dejarle ahí porque le protege más bien a la cebolla del frío. Correcto. Y lo que va a hacer es mantenerle. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es ir colocando las cebollas, ¿sí? Las vamos a ir colocando acá.
¿sí? De manera ordenada. Gran pregunta, mi jefa. La jefa nos acaba de hacer una pregunta excelente. ¿Qué pasa cuando ocupamos solo la mitad de la cebolla? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos almacenarla? ¿Ponerla en un tupper o envolverla en el film de cocina? Es preferible, por ejemplo, esta cebollita que tenemos aquí cortada, Correcto. ¿ya? Nosotros tenemos la cebollita cortada y esta cebolla que está cortada, lo que podríamos hacer es ocupar dos opciones. La primera, le cogemos y le cubrimos directamente con papel film o le metemos dentro de una funda amarrada, ¿sí? O, si no, simplemente le envolvemos a toda la cebolla. Boca abajo en un plato podría Boca servir abajo también. en un plato, tranquilamente, y con la cobertura del papel film, eso va a evitar que exista oxidación y que se vaya a dañar. Pero si nosotros le ponemos en una cámara ya completamente cerrada, para evitar contaminaciones exacto, cruzadas, ¿no? sí, entonces que no se salga, entonces ahí nosotros le vamos a colocar, una vez que está cortada, le ponemos en la parte media, siempre es fundamental eso. Y Ahora, ojo, otra cosa también, ¿no? El no estar abriendo permanentemente o dejar abierta mucho tiempo el refrigerador. Ahora lo estamos haciendo porque es un tema didáctico lo que estamos tratando de hacer, Exacto. amigos, pero no dejemos mucho tiempo abierto el refrigerador. Eso no es nada bueno, estamos gastando energía. Igualmente las veces que abramos nosotros durante el día el refrigerador, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando nosotros manejamos hojas, por ejemplo, esta clase de hojas, una deliciosa albahaca, miren, qué Es fresquita. demasiado sensible, es Exacto, muy sensible, es ¿no? súper sensible, es súper delicada, hay que tratarle con cariño y celo, ¿sí? Como la niña de nuestros ojos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocamos el papel film. Si ustedes se fijan, yo le dejé unas aberturas a los costados para que pueda respirar. Correcto, ¿sí? transpira mucho. Exacto, transpira mucho. Si yo no le puedo hacer así, tengo que cubrirle con una fundita, es preferible ocupar el papel de cocina, se le pone por debajo para que absorba la humedad. Entonces, yo retiro la albahaca, dentro de la bandeja coloco el papel de cocina, pongo la albahaca encima y ahí sí le coloco una fundita. Genial. Ajá, entonces esta albahaca de preferencia siempre se le va a colocar, como decía, como todas las hojas en la parte baja, ¿sí? Mientras que en cambio todo lo que tiene que ver con los lácteos, con los embutidos, o sea, los quesos, los yogures, todo eso va a ir en la parte más alta. ¿Por qué razón? Porque necesita la mayor cantidad de frío. Correcto. Hay que tener en cuenta que los contenidos lácteos y las proteínas en general, puede ser camarón, pescado, Alta carne. cantidad de agua, ¿no? Exacto, alta cantidad de agua y alta cantidad de azúcares. Entonces las bacterias necesitan esas dos cosas para reproducirse. Entonces, para mantenerlas dormidas necesitamos frío. Correcto, excelente. Y otra cosa, amigos, no se asusten mucho por el tema del papel film. Yo les recomiendo, vayan, por ejemplo, ahí donde mis amigos de los plásticos del mercado mayorista encuentran ya el film en cantidades industriales, digamos, de los que son hechos para restaurantes. No es tan caro y van a tener una inversión para el hogar que les va a durar por muchísimo tiempo. Así es. Otra alternativa reutilizable, por ejemplo, son las fundas Ziploc. Esas fundas Esas con fundas de que cierrecito. vienen con el cierrecito, Ajá. también le puede servir de muy buena manera, ¿no? Sí, ajá. Ahora, ¿qué es importante? Por ejemplo, para el lado Para ir de la cerrando. puerta, Ajá. ¿sí? Vamos a colocar los huevitos. En los huevitos vamos a colocar siempre en la puerta. Tienen que estar así expuestos. Es fundamental que cuando nosotros trabajamos con huevos, a veces nosotros no compramos en el supermercado, pero podríamos comprar por cubetas. Correcto. Lo que hacemos es nada más limpiarlos, no hay que lavar los huevos, sino podríamos hacer una dilución de 50% agua, 50% vinagre en una toallita húmeda y le retiramos cualquier suciedad y ahí puede funcionar tranquilamente para... Maravilloso, excelente, excelente exposición, Sí, sí, agradecemos muchísimo y simplemente ya para ir cerrando en cuestión al tiempo, agradecemos muchísimo la visita de nuestro invitado. Por favor, si vas a agarrar un queso crema, agregar a una receta una cuchara o qué sé yo, una pasta de tomate, una salsa por acá para pasta o qué sé yo, y vamos a tomar de una cuchara que no sea la cuchara con la que probamos, que no hayamos contaminado con nuestra saliva, siempre una cuchara limpia, porque Cuchara ahí es cuando... limpia ¿Y para por qué cada se me uso. habrá dañado la pasta de tomate? Así, ojo, siempre cuchara limpia, porque eso va a contaminar nuestro queso crema, nuestra salsa, lo que sea. Eso fermenta todo. Así es. Muchísimas gracias, Manuel Jaramillo. Gracias por ser tan claro, por darnos todos estos consejos. Le van a durar más sus ingredientes, amigos, sus alimentos y sobre todo va a ahorrar muchísimo dinero. Muchísimas gracias por No, más acompañarnos. bien, gracias a ustedes. Excelente Un gusto exposición. haber estado con ustedes. Así vamos a ahorrar dinero. Esto fue A Que No Sabías, mi querido don
Juan Martín y Quintana, ponga, por favor, bien organizado ese limón que siempre le queda viendo mal en su refri. Así le... Eso el digo limón yo, solitario. eso le decía yo, bendito de usted. Fue a través de un comunicado de la Secretaría de Salud del municipio de Quito que se confirmó el primer caso de un estudiante contagiado de tosferina en una unidad educativa municipal. Según la institución, se han seguido los protocolos y tomado las medidas respectivas. Tras la notificación de un caso confirmado de tosferina en una unidad educativa municipal, de inmediato se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y respuesta en salud, en estricta coordinación con la comunidad educativa. Ese mismo día y durante el fin de semana se ejecutaron las acciones correspondientes para el tratamiento y aislamiento de los contactos cercanos, a fin de prevenir un brote. El caso se confirmó el pasado viernes, por lo cual señalan que se realizó el tamizaje de 110 estudiantes para identificar sintomatología. Reforzaron las medidas de prevención como el uso de mascarilla, constante lavado de manos, uso de alcohol y gel antibacterial, además de la coordinación con el centro de salud para la vacunación de estudiantes con esquemas incompletos. Ante ello, el ministro de Salud, Edgar Lama, confirmó que existe un incremento de contagios de tosferina. Sin embargo, aseguró que no se trata de un brote. No se trata de un brote, hay un incremento, tenemos 169 casos, no es nada particularmente alarmante, está siendo controlado. Además, informó que al ser los infantes quienes corren mayor riesgo por la tosferina, se ha adelantado la vacunación para este grupo poblacional. La tosferina es una enfermedad que es muy incómoda, puede tener su riesgo en infantes, por eso se está acelerando el proceso de vacunación a niños. Antes se lo ponía, insisto, el mes 4, se lo va a poner el mes 2. Esto lo dio a conocer el ministro durante el lanzamiento de la campaña de vacunación nacional contra el tétano y la difteria, que es una infección aguda de nariz y boca. Solamente con el apoyo de ustedes, con la conciencia de ustedes, vamos a poder lograr crear un Ecuador que no solamente tiene salud hoy, sino que es inmune a las enfermedades mañana. Al trabajar con cerca de 16.400 infraestructuras educativas, de las cuales más de 12.000 son fiscales, es que vamos a lograr inmunizar más o menos a un cuarto del total de la población. 4.1 millón de estudiantes, 216.000 docentes, más de 30.000 personas en el área administrativa. La jornada de vacunación se extenderá hasta el 30 de junio del presente año. En Quito informó Adriana Rojas. Y ahí estábamos viendo esa nota, muchísimas gracias al equipo de noticias, el tema de la tosferina que comenzó a sonar bastante, sobre todo en la capital, en los colegios. Y queremos dar la bienvenida nuevamente a Daniel Simancas, médico epidemiólogo, que nos acompaña el día de hoy. Salimos de una y entramos en otra. Ayer fiebre amarilla, hoy la tosferina. Pero para hablar un poquito, la tosferina es una bacteria que nos estabas comentando un poquito. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es la tosferina? Sí, a diferencia del COVID, por ejemplo, de la influenza, esta es una bacteria. No es un virus, una bacteria. No es un virus, es una bacteria, y entonces las bacterias sí se matan con antibióticos. Cuando uno va a la farmacia con gripe, el antibiótico no le funciona, pero en este caso, en la tosferina que produce infección respiratoria, el antibiótico sí sirve, y además hay una vacuna muy efectiva que es la famosa DPT, ¿no? La bacteria se llama Bordetella pertussis y provoca una tos convulsiva, una tos exagerada. No sé si han visto algunas veces a unos niños que tienen una tos y luego les viene el vómito. Tosen y como que vomitan. Eso es característico de la tosferina, y antes de la antigüedad mataba a muchos niños, era una de las principales causas de muerte, y gracias a la vacuna se ha evitado esas muertes. Ahora con la pandemia y con el resurgimiento de los antivacunas ha bajado la cobertura, y entonces empiezan a aparecer estos casos que ya, como conversábamos antes, ya no existían antes, ya no sonaban. ¿Los síntomas iniciales de la tosferina son similares a las de una gripe o una tos normal? ¿Qué es lo que después ya empieza a causar esta diferencia para que en casa estemos alertas? Es un catarro, empieza con secreción nasal, con fiebre. Especialmente es peligroso en niños menores de 1 año, pero puede dar en adolescentes, como este caso que nos comentaba el ministro, pero es especialmente mortal en menores de 1 año. Entonces es una tos que viene seca y que viene acompañada de un vómito, ¿no? El paciente empieza, o el niño empieza a dejar de meter aire y se complica, le produce neumonía y hay que llevarlo al hospital de manera urgente.
¿Qué tipo de antibiótico de tratamiento se utiliza acá y por cuántos días? Porque claro, vuelve el mismo tema de la automedicación, que claro, llegamos, nos automedicamos, le decimos desde la farmacia, tengo esta tos, de la farmacia dice tal cosa, nos llevamos, pero ¿cuál vendría a ser el tratamiento adecuado para la tosferina? O sea, lo ideal ante este, no es un brote, es un caso, pero vamos a tener más casos, ¿no? Entonces lo ideal es llevarle donde el médico, si la tos tiene esta característica que acompaña a un vómito, es una tos persistente. Generalmente los niños tosen 1 o 2 veces y se calman. Esta tos es persistente, dura a veces segundos, 20, 30 segundos, entonces eso es característico. El tratamiento es a base de macrólidos, de eritromicina, claritromicina, pero no hay que automedicarse, como tú dices, hay que acudir al médico, no a la farmacia, a cualquier dispensario del Ministerio de Salud, que todos en este momento deben estar totalmente capacitados para atender. Se habla, lo que nos comentaba es que sí, en los niños menores siempre va a ser un poco de más riesgo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿También pueden contagiarse y podría ser el mismo riesgo que en un niño? Sí, tiene un menor riesgo que los niños, pero sí, toda la población puede contagiarse y además esta, a diferencia de que hablábamos ayer de fiebre amarilla, que era una vacuna persistente, en esta vacuna se pierde la inmunidad, así como en el COVID. Tienes que colocarte refuerzos, estos refuerzos no se han colocado y en caso del adulto mayor ya disminuye un poco el riesgo, pero igual, como tiene otras condiciones, otras enfermedades, puede agravarse de igual forma por la neumonía que provoca. Y hay que cuidarse, y lo que leía también, parte de las indicaciones era que los estudiantes vayan con mascarilla, por lo menos en este tiempo. Es recomendable porque cuando hablábamos también hace un momento, me comentabas del tema de la pandemia, de estar muy encerrados, de protegernos mucho, pero ¿se recomienda usar mascarillas a los jóvenes en este momento? Una mascarilla universal no, es decir, no hay un riesgo inminente de contagio, no es tan contagiosa como el COVID, pero es bastante contagiosa, es decir, en la escuela, en el colegio que se detectó, sí deben tomarse medidas, mascarilla, lavado de manos, higiene. Nosotros cuando vamos en el transporte público de igual forma debemos cuidarnos con las medidas de protección cuando hay estas noticias de brotes de bacterias o virus que están transmitiéndose de forma continua, ¿no? Y con estas recomendaciones nosotros nos quedamos, creo que es algo súper importante decir a los padres, muchas veces no queremos que nuestros hijos falten a clase para que no se atrasen, pero ya si empezamos a ver ciertas cosas, no solamente una simple moquera, sino que ya va un poquito más allá, que empiezan a toser, es mejor que se queden en casita y así evitamos contagiar a toda la clase. Puede pasar esto en el colegio, así que se queden en casa, que después se igualen y no pasa absolutamente nada. Doctor, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, 10:36, llegó el momento de Sobre la Mesa. El trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, afecta a millones de personas en todo el mundo, incluyendo a figuras públicas que han decidido compartir su experiencia para aumentar la conciencia sobre esta condición. David Beckham, el exfutbolista británico, ha hablado abiertamente sobre cómo su TOC influye en su vida diaria. En un documental en plataformas de streaming, reveló que dedica horas a organizar su hogar por la noche, realizando rituales como alinear objetos y contar elementos para sentirse en control. Reconoce que estas acciones pueden ser agotadoras, pero le brindan una sensación de calma. Alec Baldwin, actor estadounidense, también ha compartido su lucha con el TOC. En su programa de telerrealidad comentó cómo sus rituales de limpieza y organización afectan su vida familiar, especialmente con 8 hijos. Reconoce que estos comportamientos pueden ser desafiantes, pero está comprometido con su tratamiento y su bienestar. La comediante y presentadora Ellen DeGeneres ha revelado recientemente que padece TOC junto con TDAH y osteoporosis. En un especial de plataformas de streaming compartió cómo la terapia y el autoconocimiento le han ayudado a manejar los síntomas y a encontrar un equilibrio en su vida. Estas historias nos recuerdan que el trastorno obsesivo-compulsivo puede afectar a cualquier persona, independientemente de su fama o éxito. Hablar abiertamente sobre este trastorno es un paso importante hacia la comprensión y el apoyo de quienes lo padecen. Informó María Augusta Rubio. Sobre la mesa, por supuesto, lo acaban de ver, ¿no? Algunos famosos que tienen este trastorno obsesivo compulsivo. Para esto nos acompaña nuestro invitado neuropsicólogo, doctor Nelson Mayla. Bienvenido, mi querido Nelsito. Cuéntenos, por favor, a ver,
¿Se nace con esto? ¿Se va creando? ¿Se puede ir creando? ¿Cuándo esto puede ser ya preocupante o quizá afecta la vida y el entorno de la persona que tiene este TOC? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. El trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC, es un trastorno muy complejo, el cual consta tanto de pensamientos obsesivos como de actitudes compulsivas. Es una mezcla de los dos. Y al darse en un ciclo constante, lo vuelve muchas veces incapacitante para las personas. Pongamos un ejemplo. A ver. ¿Ya? Es una persona que tiene un pensamiento obsesivo, por ejemplo, no quiero salir de mi casa porque tengo miedo a contaminarme, coger los artefactos del bus, ir a algún sanitario que no sea el de mi casa o ir al trabajo y compartir útiles o materiales. Ese es mi pensamiento obsesivo. La actitud compulsiva es lavarse las manos constantemente, inclusive a veces ya se laceran o pierden obviamente esta capa protectora que tenemos en la piel de las muchas veces que se lavan. Correcto, excelente lo que nos diga mi querido. Necesito nuevamente, ¿no? Hay ciertas terminologías que abusamos nosotros y decimos nomás así, no, tú debes tener TOC porque quizá es muy ordenado, en la casa es muy organizado, quiere ver con pulcritud quizá su armario u organizado quizá sus camisetas por gamas de colores o muy organizado su velador, etcétera. ¿Cuándo podríamos determinar que una persona, que en este caso es muy organizada, o como yo que me gusta cuando estoy en la cocina lavarme muchas veces las manos, ya está cayendo en un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cuándo podríamos determinar que ya hay algo que ya raya en esto, en un trastorno? Bueno, una de las características de las personalidades es ser bastante ordenado, organizado. Eso no tiene nada que ver con el TOC. Cuando ya determinamos TOC es cuando ya infiere en el proceso de vida. Como por ejemplo, yo soy tan organizado que tengo este pensamiento intrusivo que me angustia y necesito que todo esté así. Y constantemente, algunas veces en el día, lo estoy organizando. Por más que ya esté organizado, mi compulsión es ir, revisar y hasta medir inclusive que todo esté bajo ciertos parámetros. Ahí nosotros ya determinamos eso como un trastorno, una compulsión. O sea, ya el tema de medir. Exacto. ¿Qué pasa con las personas alrededor? Quizá con la pareja de esta persona o de una persona que tiene TOC. ¿Cómo debería apoyarle? ¿Cómo debería convivir con esta persona? ¿Cómo se trata? Esto es, ¿se sale? ¿Es curable? ¿Es recuperable? ¿Se puede salir de este trastorno? Cuando hablamos del TOC, hablamos también de área genética. Por lo general es un trastorno genético. También hay la premisa de que una parte del cerebro, la parte que regula las emociones, no se encuentra tan habilitada con un neurotransmisor que se llama serotonina. El tratamiento, hay un tratamiento farmacológico que consiste en tomar inhibidores de la recaptación de la serotonina y también la terapia, que en este caso es la terapia cognitivo-conductual, un poco para ir racionalizando. Pongamos un ejemplo, tenía un paciente que tenía una obsesión, un pensamiento de que todas las luces estén apagadas, todos los artefactos estén desconectados y el gas esté desconectado. Entonces, esta persona tenía ese pensamiento recurrente, muy intrusivo, y cada vez que tenía que salir de su casa, pues revisaba 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces todo, y de ahí salía. Y una vez que salía de su casa, otra vez tenía el pensamiento intrusivo y decía, pero sí dejé cerrando, pero sí dejé apagando, pero sí hice eso. Y muchas veces se regresaba antes de entrar al trabajo a verificar de nuevo. Entonces, esa es la incapacidad que te da este TOC. Excelente, entonces yo creo que persona que ya sospechen que... Y se da cuenta, perdón, solamente para cerrar, ¿la persona que tiene ese trastorno se da cuenta o ya es, digamos, la normalidad con la que desarrolla su vida? Bueno, muchas veces las personas sí nos vamos dando cuenta que tenemos un problema, pero el apoyo familiar es muy importante. Que su círculo, obviamente, le haga notar que es un pensamiento obsesivo, que sus ideas, obviamente, son intrusivas y que su comportamiento no es el que dicta.
Excelente, excelente. Lo más importante es siempre buscar el apoyo, la ayuda de los profesionales y, por supuesto, el apoyo más importante, que es el de su círculo familiar cercano. Doctor Nelson Mayla, gracias por siempre ser esa guía, ese apoyo también. O sea que si es que usted siente que algo está pasando raro en casa con algún familiar, ya sabe dónde puede acudir. Muchísimas gracias. Son las 10:43. Doctor Nelson Mayla, neuropsicólogo, siempre brindándonos ese apoyo a todos nosotros. Continuamos. Claro que sí, mi querido gordito. Venga, venga porque le tengo que hacer una pregunta, gordito. ¿Usted ya se sumó al club? Pero por supuesto, claro que sí, mi Cari. Y ya estoy disfrutando de increíbles descuentos, experiencias únicas, mucha adrenalina, todo por yo ser cliente Movistar. Que estás en casita, no te quedes atrás, descarga la app Mi Movistar, entra al club, canjea tus cupones y empieza a disfrutar de todos los beneficios. Celebremos ser Movistar. Movistar, conecta con lo que te mueve. Muy bien, buenísimas recomendaciones, mi querido gordito. En pocos minutos regresamos porque vamos a hablar de... Vamos a hablar del tema legal y de estos productos camuflados, de estas gelatinitas que parecen para niños y que pueden incluso tener contenido alcohólico y muchas cosas más que, ojo, pueden llegar a los menores sin supervisión. No se lo pierda. Volvemos después de la pausa. Ya venimos. Y le queremos dar la bienvenida al abogado Leonardo Tepán Valencia, el vecino legal que nos acompaña el día de hoy, justamente para hablar de un tema que nuevamente se vuelve a suscitar en las unidades educativas acá en la capital. Productos que son dedicados para adultos que vienen disfrazados como que fueran infantiles, ¿no? Entonces podemos encontrar de mucha forma, y hablamos justamente de este tema, por una gelatina específica que parecía inofensiva, toda colorida, toda llamativa, que se confundía con cualquier otro dulce, pero venía pues cargado de mucho licor, casi 7 grados de alcohol. Entonces los chicos lo compraban, lo consumían en las instituciones educativas y claro, a simple vista de los profesores parecía una gelatina inofensiva y terminaban alcoholizados en el colegio. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo lo podemos actuar los padres de familia? Porque yo sí siento que hoy en día el tema del marketing lo camuflan para vender no solo productos que sean para adultos, para niños, sino como productos que pueden ser engañosos. Bienvenido. Gracias, Martín. Muy buenos días a nuestros vecinos y vecinas. Efectivamente, esto más ocurre, te comento, Martín, en los colegios, inclusive tal vez puede ser en las universidades, pero el hecho que hacer, efectivamente, hay la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor que hace prevalecer la norma con respecto a un error de identidad del producto, te comento. Y este error de identidad del producto... Y eso que suena a error, como que cometieron un error, pero créame que en el mundo del marketing esos errores no existen. Exacto. O sea son... Sí. Y sabes que esto es una de las situaciones que al incursar en esta identidad del engaño, al comprador va a permitir de que la persona pueda denunciar estos hechos ante la Defensoría del Pueblo. Porque esta ley va a hacer prevalecer, por ejemplo, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Consumidor, te establece de que existe un engaño a la identidad del producto, porque si tú te das cuenta, aparece gelatina. Claro, una gelatina, y con los colores y la tipografía y todo, como si fuera una gelatina. Totalmente normal. Normal para los niños. Entonces, y esto obviamente inclusive se iba viendo en algunas formas del producto y todo, algo que aparentemente no es nocivo, pero en sí es un peligro. Y la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor establece de que debe existir una identidad ahí con respecto al peligro e inclusive prohibido de que menores de edad puedan consumir. Y eso también yo creo que es importante porque, pero ¿quién debería actuar acá? El tema del municipio, una regulación nacional, que normalmente cuando uno saca un producto siempre tienen que analizarlo algún laboratorio, que el producto sea saludable, que no tenga problemas para su consumo humano. Pero también debe haber una regulación, como puede haber en ciertos medicamentos que pasan por regulaciones institucionales y nacionales que puedan decir y pasar por muchos procesos para poder venderlo. ¿Qué pasa acá? ¿Quién regula esto? ¿Quién permitió? ¿Quién dio
el visto bueno que esto se pueda vender. ¿Qué pasó? Porque normalmente las empresas para dar un producto sí tienen que hacer esto. Correcto, el ARSA es el responsable, quien debe controlar, vigilar todo este tipo de productos que se encuentran circulando en cualquier tienda, inclusive hasta tiendas digitales que se están comercializando y vendiendo y en tiendas normales. En esta circunstancia, la persona, la víctima, por ejemplo, en caso de que fueran padres de familia por sus hijos, pueden denunciar ante la Defensoría del Pueblo, tomando en consideración de que, por ejemplo, se puede hacer una denuncia colectiva en estos casos. Eso le voy a preguntar, ¿qué es mejor? O sea, la colectiva. La colectiva porque es decir que estamos hablando de un comité de paz de familia donde todos por una persona recogen firmas, presentan un formulario en la Defensoría del Pueblo y de esta manera se puede dar trámite para verificar todos los hechos que se han suscitado. Inclusive te comento que esto puede ser sancionado a través del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 235, que dice claramente que se puede ir a una contravención penal y cuando es una persona jurídica hay sanción de 10 a 15 salarios básicos unificados. Y ojo, inclusive todo el retiro del producto y se decomisa y se puede justamente incinerar todo este producto porque está siendo dañino para el consumo de los adolescentes, de los menores, que tal vez puede ser que por curiosidad inclusive van y compran. Ahí estamos viendo las imágenes, que claro, parecieran que son gelatinas inofensivas, coloridas, pero tienen casi 7 grados de alcohol, que es bastantísimo. Usted imagine que una cerveza tiene más o menos entre 4.5, 5, llegaría 7 grados de alcohol. Uno de estas gelatinas, y claro, los chicos la consumían a temprana edad, y claro, hicieron la denuncia después en la unidad educativa, donde ya veían pues los comportamientos súper raros de los chicos. Y como usted se ve, lo pueden vender en algún kiosco, lo pueden vender en la tienda, hasta inclusive pues el mismo tendero no podría saber qué es el producto, se ve como que, claro, le entrega nomás. Entonces por eso digo yo, entre comillas, error, porque estos sí son estrategias de marketing que las hacen porque vieron que capaz del consumo o querían llamar la atención de los jóvenes. Claro. No se me hace que está un error a mí. Mira, y por ello, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe obviamente este tipo de engaño al comprador por identidad del producto, si tú te das cuenta en las imágenes, el hecho es que aparentemente no parece nocivo, parece una gelatina normal, pero este hecho es el que encausa en la tipicidad del engaño al comprador en la identidad del producto. Ahora tomemos en consideración que si la persona obviamente es víctima, lo recomendable es poner esta queja en la Defensoría del Pueblo y de esta manera se va a dar un trámite aproximadamente de unos 15 días. Inclusive nosotros siempre recomendamos de que se oficie al ARSA para que se pueda ir a hacer una inspección del producto. Lo que sí me deja mucho, por ejemplo, que decir que este producto no es que parece que ha salido nuevo, porque ya está comercializado en muchas tiendas. Claro. Y debería haberse ya puesto por parte de los entes de control un alto para que no continúe con la venta de este tipo de productos. Y yo creo que sí necesitamos más responsabilidad, porque sí siento que hoy en día el mercado vende tantos productos que tienen una oferta que es engañosa. Que tal producto que te ayuda a adelgazar, o que este shampoo que viene contra la caída de cabello, y después uno investiga y dice, pero en realidad me está haciendo que me caiga más el cabello porque tiene aluminio, porque tiene... Pero ¿quién controla la publicidad? ¿Quién controla que nos dicen? Porque nos hacen una promesa que no van a cumplir. Y eso en otros países es penal. O sea, por ejemplo, dicen, si es que es el producto así, tiene que ser así, tiene que funcionar. Acá sí realmente siento que la publicidad se ha engañado vendiendo sobre todo salud en productos que realmente no nos están dando salud, que no nos están dando beneficio, que en realidad nos están quitando salud o que no cumplen la promesa. Por eso, mira, existe la ley orgánica de la defensa del consumidor. Nuestros vecinos de pronto no conocen este factor y es importante acudir a la Defensoría del Pueblo. Viene la ley orgánica de la defensa del consumidor, se activa, por ejemplo, con respecto al engaño del comprador, no solamente de este tipo de productos, sino lo que tú decías, Martín, con respecto a varios productos. Es un engaño de identidad de producto que te está diciendo, vea, yo le vendo esto, pero al final es otra cosa. Sí. Al hacer ello,
ello, obviamente, va a haber una sanción. Y por ello es importante que si tú no activas, no haces la queja respectiva o la denuncia, lamentablemente no va las autoridades a tener conocimiento de oficio. Por eso es importante que la ciudadanía pueda denunciar. Cuando, por ejemplo, pasa estas circunstancias, como vimos en imágenes, ahí viene la Asociación de Padres de Familia, las mismas instituciones, donde pueden denunciar todos estos hechos. Y al final vamos a conseguir, obviamente, que se haga justicia, Martín. Que se haga justicia, así que no deje. Si usted siente que un producto le engañó, no cumplió la promesa, ponga la denuncia, porque así vamos a ser mejores consumidores y vamos a exigir que las empresas también sean mejores con nosotros y con sus promesas de venta. Muchísimas gracias al abogado Leonardo Tepán Valencia, abogado que nos acompaña, más conocido como el Vecino Legal. Ahora sí, compañeros, tenemos una noticia. ¿Qué pasa, gordito, que le veo en el celular? Increíble. Bueno, yo voy a decir lo que toca decir. Y es que el señor tiene que cumplir con su reto, que es... Muchas gracias. Lanzarse. No, yo voy a cumplir con el reto. No sé a quién irán. Yo no sé a quién irán a lanzar en ese puente. Pero mira, dice, la jefa dice que vas a regresar como Xuxa, planchadito del susto, será de la caída. Yo no sé a quién irán a lanzar del puente, pero aquí su servilleta estará nomás viendo, nomás de que sí, a ver quién lanza. No más digo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con esta guerra de poderes. Madre mía. Eso no a telenovela brasilera. Guerra de poder. Más contenido mañana, pero sí con las justas lo logramos. Pero bueno, gracias por su compañía, de verdad. Ay, sí, además recordarles que tenemos una consulta totalmente gratis gracias a nuestro querido doctor ginecólogo Iván Ortega Garrido. Así que es lo que tiene que hacer es escribirnos. Ahí está el número de WhatsApp, ginecólogo o ginecología. Ginecología con sus datos. Eso debe ser en WhatsApp. Listo. Y ya está participando para una consulta completita gracias al doc. Un beso grande para todos. Hasta Nos mañana. vemos en el ombliguito de la semana. Bye.